Rector, un intento más, ¿nos escucha? Yo te escucho bien, Belén, gracias. ¿Me escuchas tú? Yo le escucho ahora perfecto. Muchas gracias por su paciencia. Le decía que a veces la tecnología nos juega estas malas pasadas, pero ya estamos. Rector, quisiera justo retomar sobre esto que le comentaba la audiencia. Y me voy a saltar un poco las primeras preguntas ya por cuestiones de tiempo. Respecto a lo que sigue tras la muerte lamentable del Papa Francisco, el proceso de selección a través de este cónclave y la responsabilidad que hoy recae en el Colegio Cardenalicio, por cierto, no dejar pasar la oportunidad que hay 2 cardenales mexicanos que participarán en este cónclave, rector. Sí, yo no soy un especialista en esos, procesos internos del Vaticano, pero efectivamente hay esta reunión de los cardenales de la Iglesia para tratar de ver, de acuerdo a las necesidades propias de la Iglesia, de la comunidad cristiana católica, quién podría desempeñar este servicio. De la misma manera que lo hicieron hace 12 años en la elección del Papa Francisco, pues ahora se preguntarán y tratarán de llegar a esta decisión muy importante para todos los católicos. Claro. ¿Qué representa para la Compañía de Jesús justo la muerte del Papa? Y quiero hacer hincapié en esto, rector, porque justo el Papa Francisco pertenecía a esta compañía y que no es un dato menor porque marcó mucho de su estilo para llevar los destinos de la Iglesia Católica. Sí, desde luego, al menos para muchos de nosotros significó pues percibir que hablamos el mismo lenguaje, porque está sustentada, nuestra fe y nuestras decisiones en un camino espiritual compartido. Básicamente, la importancia de tener a la persona como centro de todo, la atención a las personas, especialmente a las personas más vulnerables, y todo esto en la línea de las propias enseñanzas del Señor Jesús en el Evangelio, ¿no? Jesús dejó claro que una auténtica religión tiene que estar centrada en esas relaciones interpersonales, primero con el Dios vivo, que es persona, y por lo tanto, desde esa relación interpersonal, guiar nuestra vida para establecer relaciones interpersonales, respetando la dignidad de cada persona y atendiendo de manera particular a quienes ven vulnerada esa dignidad, tanto por autoridades civiles como tristemente a veces también por autoridades religiosas. Claro, rector, justo le hablaba sobre el estilo y algunas de las decisiones y acciones que marcaron el pontificado de Francisco, y me gustaría referirme a estos temas, por ejemplo, la migración, el tema de los homosexuales, la posibilidad incluso, rector, y que lo habló el propio Papa, ¿qué pasa con estas personas divorciadas? ¿Cómo luego las ve y las acoge la Iglesia católica? Y por supuesto, no menor, el tema de las personas más necesitadas, los pobres, como se les llama, rector. Claro. Parte de lo que comentaba hace un momento, ¿no? La Iglesia tiene como vocación fundamental, principal, transmitir la buena noticia del Evangelio, la buena noticia del Señor Jesús. Lo que con su vida y sobre todo su testimonio de entregar la vida para que tengamos vida, decimos los cristianos, este amor que llega hasta dar la vida por los amigos, se traduzca en las condiciones reales de nuestro entorno concreto contemporáneo. Por eso el Papa desde el inicio, recordaba yo hoy en la mañana en mi editorial para la universidad, que su primer viaje, digamos, pastoral fue a la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo italiano, para encontrarse con los migrantes que llegaban a esa isla, y a veces llegaban vivos y a veces llegaban muertos. Y desde ahí en adelante, otro de los elementos importantes del Papa al inicio de su pontificado fue subrayar la necesidad de que la Iglesia recuperara su dimensión
sinodal, es decir, que todas las personas que pertenecen a la Iglesia, sinodal significa camino compartido, todos quienes se identifican como seguidores del Señor Jesús dentro de la tradición propia de nuestra Iglesia Católica, pues hicieran oír su voz, contribuyera a la construcción de esta comunidad que es el sentido de la Iglesia. Y una comunidad que no tiene sentido en sí misma, sino más bien en el servicio que le presta a toda la humanidad. Está enviada a servir a la humanidad dando testimonio de Dios en el que creemos. En ese sentido, algunos de estos estamentos de la sociedad que tú mencionabas ahorita, personas que tuvieron un fracaso matrimonial y volvieron a tratar de hacer su vida o a rehacer su vida, en ocasiones por muchas décadas, y dando un testimonio impresionante de congruencia y de servicio y valores evangélicos, pues que se sentían un poco hechos a un lado dentro del cuidado pastoral de la Iglesia. Personas como quienes descubren que pertenecen a estos grupos de la diversidad sexual, los migrantes, etcétera. El Papa Francisco desde el inicio dijo, la Iglesia no puede tener una palabra de esperanza o de vida, una palabra realmente evangélica para acompañar a estos estamentos si no los escucha. Y entonces él cambió la dinámica de lo que habían sido los sínodos de los obispos, que cada cierto tiempo se reúnen en Roma con el Papa para discutir temas. Y el Papa les dijo, antes de venir, hagan su trabajo, oigan a la gente, a las comunidades, escuchen a las familias, escuchen a las personas que quieren compartir cómo viven su fe cristiana y la manera como la Iglesia interactúa con ellas y con ellos. Ese es un gran cambio. Es el cambio de decir, bueno, quiero entender, quiero acercarme, quiero sentir empatía hacia las personas que se perciben, se sienten marginadas, marginalizadas por, digamos, la comunidad eclesiástica. Claro. Ese es uno de los elementos más significativos del Papa Francisco, querer escuchar. Dedicó una buena parte de su pontificado a oír para entender y, entendiendo los contextos, poder compartir esperanza. Es indicativo que este último año de su vida se ve en el jubileo de este año, el año jubilar, al que le puso jubileo de la esperanza. Claro. Le preguntaría por último, rector, y a propósito de estos vientos nuevos que soplaron al interior de la Iglesia Católica durante el pontificado de Francisco, si se abre también la posibilidad de la inclusión con un papel mucho más relevante y destacado de las mujeres. Me refiero a tener mujeres cardenales y, ¿por qué no, en un futuro, una mujer al frente de la Iglesia Católica? Pues se ha dicho un poco me acuerdo cuando estudiaba yo Historia y Derecho Canónico, que por ejemplo en ningún lugar dice que tenía que ser un cardenal el que ocupara el servicio dentro de la Iglesia como sumo pontífice, como obispo de Roma, como papa de la Iglesia Católica. De hecho, en los primeros siglos de la cristiandad era raro que un sacerdote, un presbítero, fuera el Papa elegido, ¿no? Normalmente eran diáconos, eran personas que habían tenido a su cargo el servicio de los más pobres, personas que aseguraban que la solidaridad de la Iglesia llegara a la gente que la necesitaba. Entonces, durante mucho tiempo de los diáconos surgieron los pontífices, ¿no? La Iglesia ha ido madurando, ha ido creciendo, es parte de nuestra doctrina y de nuestra fe, que si bien en Cristo tenemos la revelación completa y definitiva del misterio de Dios, como Iglesia, como pueblo de Dios, como comunidad cristiana, sabemos que a lo largo de la historia nuestra conciencia va creciendo, va madurando, vamos entendiendo mejor la profundidad de esa revelación. Eso puede traer consecuencias para la transformación de la estructura de la Iglesia. Yo digo que sí. A lo largo de la historia las ha tenido,
lo que conocemos ahora como la estructura vigente, pues también puede irse enriqueciendo con esta reflexión espiritual y teológica. Rector, le agradecemos muchísimo su presencia esta noche, le ofrecemos una disculpa por este contratiempo al inicio. Estamos muy agradecidos, muy contentos de que nos haya acompañado. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Belén, un gusto compartir contigo y con tu público. Gracias, es el rector de la Universidad ITESO, de la Universidad Jesuita, Alexander Satirka. Vamos a la pausa, regresamos.